Bueno, para terminar estos ejemplos vamos a aprovechar y definir el ampere absoluto, o sea, el patrón de la unidad de corriente eléctrica. Recuerden que hemos hablado que, además de las tres magnitudes básicas que usamos en mecánica, longitud, tiempo y masa, ¿m? O sea, metro, kilogramo y segundo, necesitamos en electromagnetismo definir una nueva magnitud que muy antiguamente era el coulomb, la carga, ¿no? Que se definía por métodos de electrólisis. Eso se abandonó, a partir de 1960 se definió la magnitud fundamental, el ampere, o sea, la corriente, y no la carga. La carga viene a ser una magnitud, entonces, derivada. El coulomb es ampere por segundo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define ampere? Digo antigua porque en mayo del año pasado, justo hace un año, se modificó esto nuevamente y ya se define esto por métodos de la física cuántica, constantes cuánticas universales. Entonces, quedó un poco antigua, pero bueno, sigue siendo válida para nuestros efectos. ¿Cómo se definía entonces el ampere, el patrón? Se tienen dos cables, dos alambres rectos, infinitos, lo cual significa que son muy largos y están muy cerquita uno de otro, a una distancia de uno de otro. Eh, Vamos a ver primero la interacción entre esos dos alambres por los cuales circula una corriente cualquiera, y uno por el de arriba y dos por el de abajo. Esto es muy parecido a la interacción que vimos entre dos cargas, ¿se acuerdan? Bueno, digamos, había una fuerza que puede ser de atracción o repulsión, y eran iguales y de sentido contrario para cumplir con la tercera ley. Esto es exactamente lo mismo, pero aplicado ahora a corrientes. Entonces miremos el alambre 1. El alambre 1 produce un campo de 1, aquí lo tenemos. Si la corriente I1 es para allá, en esta zona, produce un campo de 1 entrante. ¿Qué módulo tiene? Mu0 por I sobre 2πd, utilizando esta regla general. Esta regla general, bueno, la he hecho acá, un poco mejor si ustedes la alcanzan a ver. He usado la variable R, aunque yo les dije que R en realidad es lo que posiciona el vector, pero cuando uno tiene un alambre y quiere calcular el campo en función de la distancia del alambre, normalmente puedo usar la variable R. Puede ser X también, pero insisto, como tiene simetría cilíndrica esto, a veces se usa R. Entonces, si R es la distancia del punto al alambre, puedo dibujar esta expresión de esta manera, ¿no? Entonces, B en función de R, para un lado y para el otro está dibujado un módulo acá. De un lado va a ser entrante y del otro saliente, pero le dibujo un módulo, son dos hipérbolas. Esta es la forma que varía B en función de R, o sea que a medida que me alejo del alambre, decrece en forma hiperbólica. ¿Ok? Bien, entonces esta es la expresión para un alambre infinito del campo. Entonces acá la pongo. Un 0 por la corriente dividido 2pi y esta distancia R, que es la distancia entre el productor, que sería el cable B1, sobre donde quiero medir la interacción, que es el conductor B2, esta distancia D. ¿Cuánto va la interacción que produce entonces el cable 1 sobre 2? Aplico entonces la ley de la interacción. Lo van ustedes para las corrientes, un diferencial fuerza en un diferencial conductor se produce por la interacción de esto, de la corriente que pasa por ese conductor, por un campo externo. El campo externo para el conductor 2, ¿cuál sería? El campo que produce el conductor 1. Ese campo externo, entonces, para el 2, interactúa con quién? Con la corriente I2, que va para allá, estoy suponiendo eso. Entonces produce una fuerza. ¿Cómo es la fuerza? ¿Qué sentido tiene? Fíjense, DL para allá, que es el primer vector, B entrante, entonces la fuerza para abajo. Esa fuerza se llama DF1, 1, 2, por unidad de longitud, porque vamos a ver por qué pasa eso. Esa fuerza entonces, de F12, es I2 por DL2 por D1. ¿Por qué no puedo integrar esto? Porque si el alambre es infinito, DL2 es infinito, ¿no? Cuando integro del menos infinito más infinito, ¿cómo puedo hacer eso? No puedo integrar, va a dar una fuerza infinita, ¿se dan cuenta? Entonces, paso esto dividiendo y ¿qué me queda? Una fuerza por unidad de longitud. Cuando el alambre es muy largo, uno mide fuerza por unidad de longitud. Insisto, no puedo integrar esto porque el DL desde dónde lo voy a integrar, desde menos infinito más infinito. No tiene sentido. Entonces paso esto dividiendo y me queda entonces un nuevo concepto, que es esto que está acá, fuerza por unidad de longitud, o sea, Newton por metro. ¿Y a qué es igual eso entonces? Simplemente I2 por V1. De esta expresión. V1 lo reemplazo y me queda esto que está acá. V1 es esto que está entre corchetes, me queda esta expresión para la fuerza por unidad de longitud que aparece en el conductor número 2. ¿Sí? Por eso DL2. Bien, si ahora hago lo mismo para el conductor 1, ¿quién genera el campo que interactúa con 1? Es el conductor 2. La corriente, esta que está acá, I2, va para allá, genera entonces un campo en el conductor 1 entrante, que es B2. ¿Cuánto vale B2? La misma expresión, U0, ahora por I2, ¿no? 2πd, la distancia es la misma. ¿Cuánto vale la interacción ahora que produce ese campo B2 con
la corriente que pasa por I1. Ahora voy a utilizar F de F 2,1, no 1,2, sino es la fuerza que hace 2 en el conductor 1, que es I1 por dL1, o sea, lo que interactúa con quién, con el campo externo a ese cable, que es el campo que produce el conductor 2. Siempre se permutan, los subíndices tienen que tener siempre en cuenta, igual que dije en el video de las cargas, quién produce el campo y dónde, con quién interacciona, ¿no? Entonces, en este caso, el que produce el campo es el conductor 2 e interacciona con el 1. ¿Ok? Y si hacemos la cuenta, vemos entonces que esto que está acá pasamos de L1 dividiendo. ¿Esto qué sería entonces? La fuerza por unidad de longitud del conductor número 1, que es I1 por B2. Y bueno, repasando B2 me queda que está acá. ¿Y qué observan? Bueno, observan que las fórmulas son el mismo resultado. El cálculo para la fuerza por longitud del conductor 2 es igual a la del conductor 1. Y por los sentidos, de nuevo, si esto es así, la corriente I2 para allá, el campo es entrante. Y ahora si el DL es para allá, para aplicar la interacción, el campo es entrante y la fuerza para arriba. Entonces, ¿cómo son las fuerzas? Tienen misma dirección y sentido contrario. Entonces, tratan de separar los alambres. ¿Ok? Ustedes pueden ver que si las corrientes fueran del mismo sentido, los alambres se van a atraer. ¿Sí? Lo pueden hacer eso para practicar. Entonces, esto es muy útil. Pasa a veces en los grandes tableros, cuando hay un exceso de corriente por un cortocircuito, en los grandes tableros de distribución de energía eléctrica, no son cables, sino que son barras directamente, ¿no? Por la gran corriente que llevan, barras directamente de metal, y están posicionadas en el tablero. Cuando se produce un cortocircuito puede ocurrir que se junten o se separen. O sea que el ingeniero eléctrico tiene que hacer un cálculo mecánico de esta fuerza. O sea, no solamente las barras tienen que llevar la corriente, resistir toda la parte eléctrica, sino también el esfuerzo mecánico de atracción o repulsión. ¿Sí? Si no, bueno, no, puede ocurrir un cortocircuito o una cosa así. ¿Ok? Entonces, de esta manera entonces vemos que entre un par de cables paralelos se produce una fuerza, en este caso de repulsión, y si las corrientes fueran del mismo sentido, va a ser de atracción. ¿Ok? Bien, eso lo pueden hacer ustedes. ¿De dónde viene entonces la definición de ampere absoluto? Fíjense ustedes, tomando la expresión general, dF sobre D, ahora que es igual, ¿qué pasa? ¿A qué es igual? Mu 0, no lo creo que lo he dicho, mu 0, ¿a qué es igual? Exactamente a 4pi por 10 a la menos 7. En las unidades del sistema MKS. ¿Sí? Ese es el valor que tiene mu 0. ¿Sí? En el sistema internacional. Entonces, va a ser mu 0 sobre 2pi por I1 por I2 sobre D. Y si yo defino I1 y I2 como 1 ampere, va a ser 1 ampere por 1 ampere dividido y lo separo a qué distancia, la distancia de 1 metro, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque sea todo 1. Entonces defino la corriente I1 y la corriente I2 como 1 ampere a una distancia de 1 metro. ¿Y esto cuánto me da entonces? Como todo esto es 1 y mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7 dividido 2pi, me queda 2 por 10 a la menos 7, dividiendo esto que está acá por 2pi. 2 por 10 a la menos 7 en las unidades del sistema internacional, newton por metro. Entonces, ¿qué digo? Que si tengo dos cables separados a una distancia de 1 metro, por los cuales circula una corriente de 1 ampere, la fuerza que va a aparecer de repulsión o atracción va a ser de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Si ustedes quieren, pueden juntar acá los cables, por eso les puse en sentido contrario, para asegurarme que la corriente es la misma. No tiene que medir 1 ampere y 1 ampere por separado, sino que si yo ya mido 1 ampere acá, sé que esto es la misma corriente, entonces me aseguro, midiendo una sola, que la otra es la misma. Y entonces tengo que poner un medidor de fuerza, lo cual es bastante complicado porque la fuerza esa es extremadamente pequeña. 2 por 10 a la menos 7 newton es una fuerza imperceptible. ¿Okay? Sería muy difícil medirlo, pero bueno, es el patrón que se usaba hasta ahora. ¿Ok? De una forma entonces de definir, hemos terminado acá con esto, el famoso patrón que faltaba, ¿se acuerdan? Que nos hablaba siempre del Coulomb, después les mencioné el ampere y ahora por fin definimos entonces la cuarta unidad del sistema internacional, el ampere. ¿Ok? Veamos algunas configuraciones clásicas que están en la guía.
Esto es superponiendo los casos de alambre y espiras. Vamos a tomar el caso de un alambre doblado así en esta configuración, ¿no? Alambre infinito este, y un tramo aquí que une a los dos. Quiero calcular el campo en el punto P. Entonces fíjense ustedes que tienen que superponer los tres alambres. Como hay discontinuidad en los alambres, no tengo un solo alambre, la fórmula que hemos determinado para un alambre recto, esto no es un alambre recto, entonces ¿qué hago? Divido el alambre en tres porciones, porción 1, porción 2 y porción 3. Entonces noten que lo interesante aquí es ver que en la porción 1, ¿qué pasa en la porción 1? Fíjense ustedes que el R es este que está acá, que va al punto, todos los DLs tienen un R que es exactamente el alambre, el mismo alambre. Por lo tanto, ¿cuánto es el campo que se produce acá por el conductor 1? DL, todos los DLs, y R, ¿cómo son? Son todos paralelos, como ustedes ven, entonces el producto vectorial da 0. Entonces el campo producido aquí por el alambre 1 es 0. Nunca un alambre va a producir campo en su eje, donde está el alambre, nunca. Vamos a ver algunas otras cosas. Si el alambre es grueso, vamos a hablar más adelante de eso. Estamos suponiendo ahora que el alambre tiene un radio infinitésimo, ¿ok? Si el alambre es grueso, no. Vamos a ver más adelante. Por ahora supongamos que son alambres de radio infinitésimo. Entonces el campo producido aquí es 0, ¿ok? Para calcular el campo producido por el alambre 2, simplemente tomo los dos ángulos. El primer ángulo, fíjense que va a ser 0. Y este ángulo lo puedo calcular por la geometría del problema, el ángulo final. ¿Se acuerdan? Alfa y beta, alfa 0 y beta z. ¿No? Beta en particular, entonces para este caso, va a ser este ángulo. Beta 2, digamos, para el alambre 2. ¿Sí? Y la distancia, bueno, voy a quitar este R. La distancia va a ser esta. Entre el cable y el cable 2 y el alambre, es lo que llamamos A2, ¿no? Y beta 2. Alfa 2 vale 0. Para el alambre 3, bueno, esta va a ser la distancia, A3, ¿sí? Entre el punto y el alambre. El ángulo, este va a ser el ángulo entonces alfa 3, como ustedes ven. Voy a integrar entre alfa 3 y beta 3. ¿Sí? Entre este punto y este punto. Es simplemente superponer entonces tres campos. El producido por 1, que en este caso particular es 0, el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Ok? Así que en este caso los campos se van a sumar, así la corriente es así. ¿Sí? ¿Cómo es el campo del punto P? Bueno, ya dijimos lo que vimos antes, si la corriente es para allá, el campo es entrante. ¿Ok? Este va a ser B2. Y B3 es igual, ¿no? Corriente para allá, campo entrante. Entonces los campos se van a sumar escalarmente, no hay ningún problema. Y B1 es igual a 0. ¿Ok? Bien, de esa manera entonces pueden calcular rápidamente en esta configuración el campo total. Si vamos a espiras, por ejemplo tenemos dos espiras, para una sola es fácil explicar la expresión, así que no va más allá que eso. Fíjense en este esquema. Este esquema es una espira cuyo, digamos, la espira horizontal está en plano horizontal esta, y otra está en plano vertical. Es bastante difícil dibujarlo, lo van a ver mejor en la guía, mejor lo que yo puedo hacer. Si esta es la espira 1, y esta es la espira 2. La espira 1 está en un plano horizontal, ahí, y la espira 2 está en un plano vertical, y se tocan en ese punto. Pregunta, ¿cuánto va el campo en este punto que está acá? En el centro de la espira 2, ahí. Fíjense que por nuestras consideraciones es el único punto donde nosotros podemos calcular el campo. ¿Por qué? Porque solamente podemos calcular el campo, ¿en dónde? Con la fórmula simple que hemos desarrollado, solamente en el eje de la espira. Si tengo dos espiras, solamente voy a poder calcularlo ¿dónde? Donde se intersecten los dos ejes, únicamente. Entonces, ¿dónde se intersectan los ejes? El eje vertical es el eje de la espira que está en el plano horizontal, este es el eje de la espira 2, donde se intersectan es el único lugar donde puedo aplicar las dos fórmulas, y tendré dos campos. Uno, ¿se acuerdan? El campo siempre está en la dirección del eje, en el caso de las espiras, de acuerdo a la corriente, tendré un campo sobre el eje vertical y otro sobre el eje horizontal y tendré que componer. Si quisiera calcularlo en este punto, por ejemplo, no podría, porque puedo calcular el campo de la espira 1 acá, pero de la espira 2 no, porque no está en el eje. Así que, o en este punto, por ejemplo, tampoco podría, porque respecto a la espira 2 sí puedo calcularlo, porque está en el eje, pero no está en el eje de la espira 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, el único punto, repito, donde puedo calcular para dos espiras o más, es el punto donde se cruzan todos los ejes. Si no, no podemos hacerlo con los instrumentos que nosotros hemos desarrollado hasta ahora.
Un programa más complejo puede ser un alambre y una espira, ¿no? Entonces, superpongo las dos configuraciones, un alambre y una espira. Esta espira puede estar en el plano mismo del pizarrón, entonces ahí puedo calcular el campo en este punto, ¿sí? Va a ser la superposición del campo producido por el alambre y el campo producido por la espira. También la espira puede estar en horizontal, la tendré que dibujar así, entonces, ¿no? Si la hago en perspectiva, no, esto sería en perspectiva, pero si la hago en plano, sería así. La espira, que va y que viene, entonces tendría que ver cuál es el lado. Acá en este punto tendrá un campo para arriba o para abajo, no sé cómo será, supongo que es para abajo, supongamos. Entonces en este punto se suma el campo producido por el alambre, si la corriente va para arriba, el campo producido por el alambre va para arriba, perdón, hice mal acá. El campo producido por el alambre es entrante, disculpen, ¿sí? Debe ser con otro color, así queda mejor. Si está la corriente, el campo producido por el alambre es entrante, ¿sí? Como sabemos, del alambre. Y el campo producido por la espira, si la espira gira así, por ejemplo, puede ser el campo hacia abajo o hacia arriba. Eso no lo sé, depende de cómo esté la espira dibujada, B de la espira. ¿Sí? Entonces voy a tener que hacer una composición vectorial, como ustedes ven. ¿Sí? Los campos son perpendiculares. ¿Sí? ¿Está claro esto? Repito, lo he dicho mal acá primero para repasar. Si la corriente es para arriba, el campo es entrante, el campo del alambre, y la espira, bueno, circula por un lado o por el otro, el campo de la espira, como va a ser? Está en la dirección del eje, va a ser o para abajo o para arriba, pero siempre va a ser perpendicular al campo del alambre. Entonces tengo que hacer una composición vectorial del campo resultante. ¿Está claro? En este caso no, son paralelos, porque el campo del alambre, ¿sí?, está en la dirección del eje. Entonces en este caso no hay composición vectorial, sino se suman o se restan, de acuerdo a cómo se la espira, se suman o se restan directamente. ¿Sí? ¿Ok? De la espira. ¿Sí? De acuerdo a cómo esté dibujado, para hacer entrante o saliente. ¿Sí? Y en ese caso no hay ninguna. En este caso, así como está dibujado, fíjense, si la corriente, si lo dibujo así como está, fíjense cómo será. La corriente circula así, así. Entonces el campo es hacia nosotros. Se resta del campo siempre en el eje, ¿no? Si circula así la corriente, entonces el campo de la espira es para allá y el campo del alambre es entrante, entonces se van a restar. Pero en este caso están en la misma dirección. En este caso están a 90 grados. ¿Ok? Bien, con esto puedo resolver una serie de problemas con esas dos expresiones del campo en una espira y el campo en un alambre.